A ver, Tere, haz un favor de la oración, por favor. Tere, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te pido, amado Jesús, que me ayudes a aceptar todo aquello que me va sucediendo, todo lo que estoy viviendo, todo lo que no comprendo. Y aunque no logro entender, sé que todo sucede para mi bien. Gracias, Señor, por amarme tanto. Bendito y alabado seas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, Amén. amén. muy bien. Pues vamos a darle continuidad a este tema, que abrimos hace 8 días, el tema del pecado. De repente les pido un poquito de paciencia porque son algunos datos que van surgiendo, pero bueno, ¿qué importa también en este tema? No más que nos quede definido qué es el pecado, sino también que entendamos cómo muchas verdades de fe que tenemos, entre eso una es que existe el pecado, dato de revelación, y es un rato de lo confirmado por la iglesia, este, cómo esto tiene toda una evolución y cómo los dogmas no están más porque el Papa hoy ha sido inspirado y dijo un dogma así, se le ocurrió, no, dijo una verdad y ya se le ocurrió, sino que tiene una evolución. Y también pues eso nos ayuda a sondear un poquito, a reflexionar más sobre todas las implicaciones del pecado y sobre todo en este caso, pues el pecado original que siempre ha tenido sus variantes, que gracias a Dios con el avance de la teología lo vamos a ir viendo poco a poco hasta que lleguemos a la parte final, como con el avance de la teología, pues sí logramos desde luego ya tener una comprensión mucho mejor de lo que implica el pecado, de lo que es el pecado. Te voy a compartir pantalla para que puedan seguir el tema un poco más fácil e igual pues ya saben que si hay algún alguna duda, alguna pregunta en el tiempo, en el proceso, con toda confianza y sobre todo ya en la parte final ahí está. No sé si ya alcanzan a ver ahí la pantalla. Entonces, bueno, el tema es el hombre bajo el signo del pecado. Ya vimos un poquito la parte inicial y hoy vamos a ver lo que significó el pecado en esta evolución de, este, de la historia de la iglesia, la doctrina de la iglesia, sobre todo en momentos especiales como son los santos padres, que repito, los santos padres tienen mucho que decirnos. ¿En qué sentido? De que, de que son quienes estuvieron muy cerca de los apóstoles y por lo tanto tienen la frescura de la fe predicada por Cristo, o sea, Cristo la predica a los apóstoles de manera muy directa y los apóstoles tienen también sus discípulos. Entonces los santos padres casi siempre coinciden que tienen alguna línea directa de discipulado de alguno de los apóstoles. Fueron discípulos de algún discípulo o de un discípulo, pero siempre fue una línea directa, de alguna manera. Y que además también son hombres sabios, y que la mayoría de ellos además tenían un vínculo muy importante con la filosofía, lo cual les ayuda a desarrollar, a reflexionar, lo cual les ayuda a evolucionar muchísimo. Y fue la importancia de eso, ¿no? Entonces vamos a ver hoy el pecado original en el pensamiento patrístico. Repito, patrístico significa toda esta época grande de los primeros siglos de esos grandes pensadores, ¿no? Primero, algunas notas muy sencillas. En la época patrística, este, época patrística, antes de San Agustín. Hay quienes dicen que en esta época no se halla una afirmación muy clara sobre el pecado propiamente dicha, en esa época antes de San Agustín. Otros aceptan que los padres manifiestan la idea de una corrupción hereditaria, así que hubo una corrupción en la humanidad y que se fue heredando. Igualmente una esclavitud bajo el poder del demonio, algunas acentuaciones. Algunos otros creen encontrar en los padres elementos fundamentales de definición trinitaria. Entonces son elementos que están por ahí, vamos, pero vamos a centrar algunos de ellos. Primero, un tema importante. Lo que más domina el escenario en esta época, todos los santos padres antes de San Agustín, y lo resumo así de manera general, es el dominio de la concupiscencia. Es un tema que casi ya lo escuchamos hablar muy poco, antes se hablaba mucho en el pensamiento cristiano, cada vez se oye hablar menos, ¿no?
Lo que más predomina en esta época antes es decir, después de Cristo y en la época patrística, es la corrupción, perdón, el dominio de la concupiscencia. Concupiscencia como resultado del pecado original está como algo común en la patrística y conserva incluso hasta hoy, el día de hoy, un lugar importante en la reflexión sobre el pecado original. O sea, es un elemento que aparece en esa época y que todavía sigue de alguna manera vigente o sigue vigente, ¿no? ¿Pero qué entienden los santos padres por concupiscencia? La consideran una tendencia afectiva, espontánea, por la que el hombre se orienta a los bienes terrenales, lo cual estorba e impide la apertura hacia Dios. Grábense bien esto. ¿Qué es la concupiscencia? Sí, me encanta cómo lo van llevando los santos padres. Yo te saco esto para responderlo de esta manera. La entienden los santos padres como una tendencia afectiva, espontánea, por la que el hombre se orienta a los bienes terrenales, lo cual estorba o impide la apertura hacia Dios. Y eso lo vivimos nosotros todos los días, ¿no? Que van a estrenar carro y andan todos locos porque van a estrenar carro. Qué bueno que se emocionan porque van a comprar un carro, pero no es tampoco para tanto. Que, no sé, que va a ser la fiesta, va a ser la fiesta. ¿Cuánto tiempo le dedican a preparar una fiesta? Tantísimo. Luego ya viene, llegan ahorita corriendo 10 minutos antes de la misa, que si no nos puede confesar, porque no nos confesamos, pero le dedicaron muchísimo tiempo a todo, ¿eh? Al anillo, al velo, al lazo, a todo así por detalle, y mil vueltas para ver si el lazo era el adecuado, no, no les gustó y todo, o sea, es ese apego afectivo donde de repente cuando acordamos ya pusimos todo por encima de ese cariño a Dios, de ese concentrarnos en las cosas de Dios. Esa es la concupiscencia. Y siempre eso va a ser una limitante en la vida cristiana y en la vida de toda persona. Siempre va a ser una limitante. Cómo nos apegamos demasiado, demasiado, de repente nos gana el afecto así. Entonces, de esa manera desajustamos, desajustamos. ¿Por qué? Porque este, el perrito, estamos más preocupados del perrito que por ir con devoción a misa. Estamos más preocupados del perro que por ir con devoción a misa. O, o ver un enfermo, más preocupados del perro. Entonces, ese apego desordenado, esa es la concupiscencia. ¿Cómo le damos tanto toque, tanto peso, tanta emotividad le damos a ciertos elementos de la vida material? Y pongo así ejemplos tan sencillos como esos, ¿no? Eh, Dejamos mucho tiempo al detallito y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Luego de repente nos llenamos de cosas, nos llenamos de cosas, nos llenamos de cosas. Y pues a veces el corazón no está tan rico, no está tan nutrido. Eso es la concupiscencia. Y entonces ellos decían que el efecto del pecado original es precisamente la concupiscencia. Para mí es un elemento muy importante considerar que nos dan los santos padres, y que es un ingrediente que ahí está presente, no es lo único, no es la esencia tampoco, pero sí es un elemento que ellos dicen, ¿no? Orígenes es uno de los santos padres, por mencionar alguno. No menciono muchísimos más que tantísimos más, pero bueno, Orígenes. Insiste en la fuerza que impide la auténtica vida cristiana e impulsa al hombre hacia el pecado o hacia el desorden en general. Y decía, se distingue entre la concupiscencia y el pecado. Hay una fuerza ahí tremenda ahí que nos lleva al pecado, que nos lleva comúnmente a equivocarnos, además de la concupiscencia y el pecado en sí mismo el pecado. O sea, él decía, hay una fuerza. Entonces, él ponía el énfasis en esa fuerza. Una fuerza que insiste, para que el hombre no viva tan apegado, tan firme, con tanta claridad la vida cristiana. Y por lo tanto, eso nos va llevando al pecado, aparte de la concupiscencia que ya decíamos, y aparte de lo que es el pecado en sí mismo. La teología posterior mantendrá que la pérdida de la integridad, ya que se pierde la integridad, y eso es el equilibrio perfecto entre razón y pasión, eso es un equilibrio. Como los seres humanos requerimos de la pasión, requerimos siempre de la pasión, porque la pasión es como la lumbre que nos enciende, pero requerimos de la razón para que esa lumbre no se vaya por su lado, no se vaya a su antojo. Las pasiones no son malas, los instintos no son malos, son los que nos hacen despertar, y es un regalo de Dios puesto en nuestra naturaleza. Solamente que el riesgo está que la pasión nos lleve por su lado a su antojo y no le metamos razón para hacer las cosas bien. Aún en el apostolado, aún en las buenas tareas, en las cosas bonitas de la vida, requerimos pasión, porque esa es la fuerza, el impulso que tenemos ahí.
Pero además de eso requerimos también la razón. De esa manera, si no es bien encauzada las razones, o si ese equilibrio no se da bien, pues igualmente terminamos a veces en equivocación. Otro elemento, el pecado de Adán, a través del desarrollo del pensamiento patrístico, toda esta época de padres, de pensadores, se va creando la convicción de que todos han pecado en Adán, retomando el tema de Romanos. Ahí lo dice Romanos, lo dice Corintios también, San Pablo lo señala a dos partes. Ya crear esa convicción común, ese pensamiento, ¿no? De que todos han pecado en Adán. A ver, pues ya vamos viendo en qué sentido. Otro tema que está por ahí vigente, que lo toman mucho, sobre todo en el siglo tercero, el tema del bautismo de los niños. Ya era una costumbre muy difundida y tiene un trasfondo de persuasión casi en todos los cristianos, ¿no? Ya. El que hay que bautizar a los niños, por lo tanto, desde pequeños. Aún prescindiendo de la pecaminosidad personal, todos tienen la necesidad del bautismo. ¿Qué? Porque, repito, la insistencia no es solamente para que no te vayas a condenar por decir algo, ¿no? Porque cometiste un pecado tú. Tú personalmente a lo mejor no tienes un pecado, pero sí que ya participes de la gracia. Y por eso siempre ya el tema del bautismo siempre estaba presente y decir, ¿por qué privarle a un niño ya la dicha de la gracia de Dios? La dicha, la gracia, que el Estado está ahí presente. Este, ya concretamente San Agustín, sobre el pecado original. Destaco algunos elementos que nos presenta San Agustín. El pensamiento agustiniano ha tenido una importancia decisiva en el tema del pecado original. No solo es creador de una terminología, sino que durante 15 siglos ha sido la doctrina que más ha dado, digamos, seguimiento a la iglesia. Es decir, él marcó una época en todo lo que él desarrolla, donde retoma así algunos elementos de los antecesores de él, pero también con unos planteamientos muy propios. El planteamiento de San Agustín es el que va a dominar sobre todo durante 15 siglos. La iglesia va a vivir mucho de esta idea propuesta por San Agustín, con cosas muy interesantes, con otras también por analizar desde luego, pero va a ser la doctrina que se va a ir imponiendo durante siglos, ¿no? El pecado original de San Agustín va sobre todo, hay dos, digamos, dos constantes, dos elementos principales. Uno, la necesidad absoluta de la gracia para obrar bien. Es decir, todos necesitamos la fuerza de Dios para obrar bien. La fe nos lleva a actuar bien. El llamado del Evangelio nos llama a actuar bien siempre. Pero no bastan nuestras fuerzas, no bastan nuestras capacidades. Para obrar bien necesitamos siempre la ayuda de Dios. Y por la importancia de la oración, la importancia de los sacramentos, partiendo del bautismo, la importancia del amor de Dios para tener la capacidad de actuar bien, porque si no, repito, pues la pasión nos despierta, nos propone ciertas cosas y no se deja orientar por la razón, entonces esa lucha. Y para que ese equilibrio entre lo que la pasión nos propone, que eso es despertar y nos sugiere ciertas cosas, y la razón que nos hace ver qué es lo adecuado, ahí se requiere la gracia, para que no sea solamente nuestro esfuerzo, sino también Dios está de por medio y nos ayuda muchísimo. Y la otra constante que San Agustín va a poner bastante, la situación del género humano a partir del pecado. Con los ingredientes que ya decíamos, la concupiscencia, la no integridad, la debilidad, todos esos elementos son importantes, es un estado nuevo de la humanidad o es un estado diferente de la humanidad. Son las dos constantes grandes y como repito, la insistencia siempre va a ser el hecho de dejarnos ayudar por la gracia de Dios. La defensa de San Agustín del pecado original en su obra Peccatorum Mortis Remissione. Eso sitúa el problema en el núcleo mismo de la fe cristiana. Cristo es el redentor de todos. Y eso es el núcleo de la fe cristiana. Cristo es redentor de todos. Y todos requerimos la salvación por Él. Por eso Él murió para todos. Y la gracia de Cristo está abierta para todos. Entonces cada quien de manera personal la va haciendo propia. Pero Cristo muere para todos porque todos tenemos necesidad de la redención. Él muere por todos en esperanza que después cada uno haga propio esa gracia. Y ahí es un matiz muy especial, como ven, y vuelvo a insistir, y esto quiero que quede muy claro, que lo he visto en los demás temas. La insistencia de la teología, la insistencia de la fe es que nos abramos
a una instancia de gracia, de amor de Dios. Es lo importante, más que estar como recrudeciendo ahí con el pecado, friegue y friegue y friegue y friegue con el pecado. Más que eso, más que todo eso es la importancia, la grandeza, el amor de Dios. ¿A qué llama San Agustín pecado original? Tres interpretaciones principales sobre la doctrina de San Agustín. Son interpretaciones. Uno, la identificación del pecado original con la concupiscencia y con la ignorancia, que no son poca cosa, ¿eh? La concupiscencia nos lleva a ese apego afectivo muy intenso a las cosas materiales. Y ahí le ponen mucho empeño al perro, mucho empeño al moño, mucho empeño al lazo al día de la boda, mucho empeño al mariachi y a la hora de la hora lo esencial donde quedó, ¿no? Entonces, cómo sí nos va desordenando y cómo nos vamos haciendo ciertos apegos como muy silenciosos, pero ahí están, ¿no? Y hoy que tenemos este tiempo de perritis, donde los perros ya son más importantes que los seres humanos, o igual manera, ¿no? Me decía una amiga, le pregunté a mis hijas cuánto me quieren. Se quedaron pensando, me dijeron, ay mamá, te queremos casi, casi como nuestra perrita. Dije, me sentí halagada porque veo que se deshacen por ella. Dije, no, pues hay mucho amor aquí entonces, ¿no? Este, otra interpretación a la doctrina de San Agustín, dicen la privación de la gracia santificante y por lo tanto la muerte del alma. Y la tercera interpretación a la doctrina de San Agustín es la solidaridad moral con Adán, es decir, un contagio en el sentido del pecado original. De este modo, al final de su vida, San Agustín estaba convencido de que todo hombre nace lleno, perdón, nace sellado por el mal, en el sentido de la concupiscencia, en el sentido de la falta de integridad, en el sentido de la no capacidad íntegra para actuar bien, y por lo tanto el castigo de Adán, que hace pecadores a todos los hombres, incluso a los niños, y por lo tanto él decía reos de condenación eterna, aunque no tengan pecados personales. Esto lo vamos a retomar más adelante, eso grábenselo bien, pero simplemente presento la conclusión de San Agustín. Él está convencido por eso que todo hombre nace sellado por el mal, castigado, castigo del pecado de Adán. Y por tanto, repito, pecadores todos los hombres, incluso los niños, y reos de condenación eterna, aunque no tengan pecados personales. La fase inicial, la fase inicial del pensamiento patrístico. El pecado de origen ha provocado la ignorancia y por tanto infiltra una dificultad, pero no la imposibilidad de obrar el bien. Entonces tampoco no nos recarguemos a decirnos que pues, la influencia del pecado original me hace que me equivoquen todos. No le echemos la culpa al pobre y como le echamos la culpa a veces al demonio de todo, ¿no? Entonces, el pecado de origen ha provocado ignorancia y dificultad. Por lo tanto, la no posibilidad a obrar el bien. Debido a esa etapa maniquea San Agustín, porque San Agustín anduvo por todas partes, y también anduvo muy duro con el maniqueísmo. San Agustín consideraba que el mal es un principio contrapuesto al bien, es decir, que hay, ya lo decíamos la vez pasada, hay un bien, una fuente de bien que es Dios, y al mismo nivel una fuente de mal, que es el demonio, un ser a la altura de Dios. Entonces la fuerza de dos seres así, que están chocando todo el tiempo y traen al hombre ahí loco entre medio, uno que quiera que haga el bien, otro que quiera que haga el mal. Esa era la etapa maniqueísta de San Agustín. Obviamente que ya lo dijimos, no hay un poder igual que Dios. El mal es muy tremendo y nos influye muchísimo. El demonio es muy tremendo y nos influye muchísimo, pero no llega al amor de Dios. O sea, el amor de Dios es infinitamente más grande, pero así extraordinariamente más grande que el poder del demonio. El poder del demonio. Por eso cuando ando ahí con los miedos de que estoy poseído y que me recen y eso, son tonterías porque pues nosotros estamos protegidos por Dios. ¿Se imaginan cómo Dios te va a hacer mal el demonio si el demonio es nada, o sea, ni un mínimo respiro, ni la última milésima parte de un respiro de Dios, se puede comparar o el demonio se puede comparar con esa parte que de un respirito leve de Dios, no estornudo de Dios, para nada. Luego empieza a comprender que el mal en sí no existe, y es efectivamente, no existe un ser que se llame mal, no existe un poder que se llame el mal y que más bien el mal es la privación que brota del pecado original, es decir, cómo quedamos lastimados.
más bien se va por ahí después en la parte final, cuando empieza a cambiar y hay entender que no hay una fuerza de ese nivel, ¿no? Y por eso vemos un cambio de perspectiva. Concretamente, la ordenación sacerdotal, que fue en el 391, San Agustín, marca un cambio en la vida intelectual de San Agustín, porque se abre a una perspectiva del Evangelio diferente y se abre en serio a analizar esto. Ve con mayor claridad también el tema de la primacía de la gracia y vuelve entonces a retomar el síntoma de la iglesia, que lo que importa es poner por encima la gracia y que nuestra preocupación sea la gracia, sea el amor de Dios. Y a partir de la carta a los romanos se entiende la universalidad del pecado. De igual modo entiende que la gracia es necesaria para la reconciliación con Dios. Entonces ya empieza más que estar aferrado a un poder maligno frente a un poder benigno de Dios. En vez de estar en este nivel así de complicaciones de fuerza, ya empieza a ver la importancia entonces de la gracia y de ver que lo que tenemos que preocuparnos es del amor de Dios. No te preocupes tanto del pecado. O digo que no, sí existe, pero preocúpate del amor de Dios, porque cuando estás metido en el amor de Dios, el amor al prójimo, y estás enfocando a apoyarte en la gracia de Dios y todo lo demás lo va superando, lo demás lo va superando, lo demás se va tranquilizando. En De Trinitate, es una obra importante San Agustín, dice, sin Cristo no hay salvación. Y en la redención de Cristo, el hombre no tiene otro estado que el de la condenación. Esto lo vamos a retomar después también. Muy duro esto, pero lo vamos a retomar después. Así Dios a través de la iglesia infunde a los hombres la gracia. El pecado original para San Agustín implica entonces efectivamente la concupiscencia, que repito es un tema ahí presente y muy importante y vigente hasta el día de hoy. Implica la orientación del hombre hacia el bien parcial, en vez de buscar el bien total. Y por eso el bien parcial significa que a este pequeño bien, que es un bien en sí mismo, le damos tanto peso, toda la inclinación al bien parcial, por lo que se va arrastrando a descuidar el bien total, el bien principal. Hoy el Evangelio es muy insistente en esto, el día de hoy. Cristo recrimina a los fariseos, a los escribas, porque pues hacen cosas buenas, ciertos ritos, pagan el diezmo de la ruda, de la hierba, voy a decir de la marihuana, ¿no? De los vegetales de todos, y pagan el diezmo de todos, son muy cumplidos y todo, pero se les olvida lo más importante, la justicia humana. La justicia humana, sea el hombre y sobre todo el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces cuidan lo principal. Entonces, dice San Agustín, ahí está el problema del pecado original, la concupiscencia, en ese desorden, porque damos mucho apego a muchos detalles aquí del mundo, demasiado, y nos vamos ahí llenando de cosas, cada día más, al celular y otras cosas. Esa orientación del hombre también hacia el bien parcial, que no, el bien parcial hay que verlo como un bien, pero es parcial, es parcial. Y eso nos hace descuidar el bien total y el bien principal, el amor a Dios y el amor al prójimo. De la persona por encima de todo y que no haya comparación, que no haya comparación para nada, que no me desordene. San Anselmo dice, la culpa de Adán es una injuria al honor de Dios. Dice San Anselmo, es una injuria al amor de Dios. El pecado de Adán es un pecado de la naturaleza, no tanto el pecado personal. O sea, es un contagio a la naturaleza humana. No es que ya alguien por su voluntad hizo un pecado personal. Y por lo tanto es pérdida de la justicia original. Me encanta San Anselmo porque quise ponerlo también. Otro pensador, San Abelardo, el pecado siempre, el pecado siempre implica algo voluntario, perdón, me faltó un verbo. Por eso no puede heredarse un pecado cometido por otro, decía él. El pecado original es solo una deuda contraída por Adán. Por lo tanto, los niños nacen sin pecado original, decía él. Cual también vamos a analizar después esas propuestas, ¿no? Solo heredan la pena debido al pecado de Adán. Esas propuestas las vamos a ver después. Pero llegamos a un brinco grandísimo y después de San Agustín nos brincamos unos siglos y llegamos a Santo Tomás de Aquino, que es muy importantísimo. Esto es una época que se llama la reflexión escolástica. ¿Por qué escolástica? Porque empezaban grandes escuelas donde se analizaban grupos, temas teológicos importantes, filosóficos y demás. Y en ese sistema ya de escolita, por ejemplo, la escolástica,
La gran figura extraordinaria de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII. Entonces échenle ya de San Agustín de San Tomás, del siglo cuarto al siglo XIII, pues ya son algunos añitos, ¿no? Él toma las explicaciones de la escuela anselmiana, lo que San Anselmo, un poquito lo que había dicho, y refuta las explicaciones de la escuela de Abelardo. No vamos a meter mucho en eso. Concretamente, habla el tema de la concupiscencia. Ese es el elemento material del pecado original, la pérdida de la justicia, es el elemento formal. Bueno, ahorita no me meto mucho en eso. San Tomás, de mucho San Agustín como San Anselmo, toma un poquito de los dos también, un poquito de los dos, ahí toma de los dos. Este, de quien toma de los dos la definición de pecado original como privación de la justicia originaria. Y el paraíso era esa armonía perfecta. El paraíso era ese encuentro de amor de tú a tú con Dios. El paraíso era la reafirmación del ser humano como ser humano, con el cual yo mismo me comprendo en la grandeza de mi ser. Si el paraíso era disfrutar de esta casa hermosa que es el mundo, el pecado significa la privación de la justicia original. Esa justicia original es lo que se perdió en el pecado. Entonces la naturaleza humana en el paraíso estaba sobrelevada por la gracia santificante, estaba bien puesto todo. Por eso daban la integridad, daba la armonía original, como se presenta así en el paraíso, todo muy bien. Al perder la gracia santificante se pierde esa elevación sobrenatural. El hombre se atrevió a vivir con sus propios recursos y quiso vivir así sin Dios, rogarle a Dios. La naturaleza queda entonces sometida al dolor, a la concupiscencia, a la muerte, es decir, queda con lo que le pertenece a lo meramente natural. Ya dijimos, la insistencia es, solitos no podemos, solitos no podemos. Necesitamos de la gracia de Dios. Pero aquí yo le agregaría, no solamente nos quedamos con lo puramente natural, sino que además eso natural medio lastimado o lastimado por la concupiscencia, por el desorden, por esa tentación de darle un valor más grande a lo que no lo tiene. Conclusiones de esta época escolástica. Es un hecho indiscutible que todos los hijos de Adán son pecadores del seno materno. Es la gran conclusión. Ya repito, más adelante vamos a acentuar en base a todo lo que hemos visto exactamente en qué consiste el pecado original. Pero por lo pronto, todos somos pecadores. Y lo otro, no hay consenso en toda la escolástica para explicar el sentido del pecado original. Queda en deuda, porque uno dice una cosa o dice otra para decir exactamente entonces en qué consiste el pecado original. Queda en deuda porque hay mucha controversia ahí entre unos y otros. Abelardo, San Anselmo, y Orígenes, y no cité a muchos más, hay muchos otros. Hipólito, Ireneo y demás. No los cité a todos, más entre saqué algunos. Sí hay unas ideas fuertes, ya lo vimos de San Agustín, y en este caso después acaba en la escolástica con Santo Tomás. Lo que sí es claro es que todos somos pecadores y que sí existe la concupiscencia y que sí implica desde luego un desorden a partir del pecado original, que se rompe la armonía. Son los elementos comunes que se tienen hasta ahorita. Los demás hay controversia de que sí, que de que no, que si ya los niños si no se bautizan están condenados y demás. En esa época ya hay controversia en esas situaciones, ¿no? Igual se invierte la situación de la patrística, la afirmación de que todos los hombres nacen en estado de pecado, no es el acuerdo final del punto de partida. Como que no todos están de acuerdo totalmente en eso, que ya todos nazcan así con pecados y tal cual, y por tanto se vayan a condenar. No quedó eso, no es un acuerdo definitivo de la escolástica, no están de acuerdo en eso. Otro, la escolástica considera la existencia del pecado como un dogma de fe, pero discute su esencia. O sea, si creemos, si es cierto, si aceptamos, si el pecado sí existe, sí es, en eso no nos queda duda. Y que hay un pecado original, no nos queda duda, por eso lo reafirma la escolástica. Pero se sigue discutiendo exactamente dónde está la esencia y dónde está lo más importante. Ténganme paciencia ustedes, que todo eso lo vamos a ir trabajando más adelante. Simplemente quiero trabajar de manera general todavía ahorita cómo se va dando ese desarrollo, cómo hay esas discusiones y cómo tantas dudas que traemos ahí en nuestra mente ya estaban presentes desde entonces, ¿no? A mí me encantan esas conclusiones de la escolástica, o sea, sí, todos somos pecadores, es cierto. Sí, necesitamos de la gracia, sí.
Sí hay un desorden de todos a partir del pecado original, todo eso sí es cierto. ¿Hasta dónde? ¿Con qué acentuaciones? Hay puntos de controversia que sí, que no, que si el niño se condena, que si no se condena, que ni pena ni gloria, que el limbo y demás, todos son temas que están ahí sobre la mesa todavía y que la teología en el evolucionar las va a ir solucionando todavía. Con todo eso, yo creo que ustedes pueden percibir por qué de repente vemos tantos enredos ahí en nuestras doctrinas, nuestras presentaciones, nuestras tradiciones y demás. Y más si no estudiamos, pues más confusiones vamos a tener. Por ahí vamos en esa parte. Lo quise hacer un poquito más corto porque son muchos elementos, pero que sí vayamos viendo que todo esto significó un estudio muy serio de la iglesia, de la teología, que ha significado un estudio mucho, muy serio y que van de por medio grandes pensadores, grandes santos, grandes expositores. Simplemente hoy hablamos de dos figuras extraordinarias de la historia, San Agustín y San Tomás, que son pilares de la filosofía, pilares de la teología, y que con su sabiduría, con su santidad, nos enseñaron tantísimo, tantísimo. Ahí vamos el día de hoy. Tengan paciencia, repasen un poquito las ideas, pero quédense con esa parte final de la escolástica, porque la retoma, porque San Tomás lo que hace es retomar lo rico de antes, y por eso se apoya mucho, desde luego, en San Agustín. Rescata muchas cosas San Agustín y hace su presentación propia en su época, que son en el siglo XIII. Ahí vamos hasta ahorita. ¿Alguna duda, algún comentario? Con toda confianza los pueden sacar. Entonces el tema del pecado ahorita en este tiempo ya está, Hay más claridad, hay ok, más pero no, claridad, no está va acabado el tema, o clarificando sea, bastante la ok. esencia, se van dando muchos matices y vamos a ir poco a poco trabajando en esto. El Concilio Vaticano II, al cual nos llamó el Papa Juan XXIII, dio un reimpulso mucho a toda la teología, pero grandísima. Retomó mucho la patrística para volver a examinar lo que tienen los santos padres, son como nuestro origen. Y obviamente la exégesis bíblica hoy nos permite más recursos para estudiar la Biblia hoy. Hay muchos más recursos. Y eso nos facilita también ahondar más en los textos para poder entender el sentido realmente y lo que implica el pecado. Pero hay mucha, mucha profundidad ya en la teología y vamos clarificando mucho más. Por eso, poco a poco, pues, van haciendo aclaraciones. Por ejemplo, a mí me encantó que el Papa Benedicto, de una vez ya después, además estamos hablando del gran teólogo de la época y todo, de una vez dijo una vez por todas, a ver, olvídese, no existe el limbo. O sea, eso ya quítenlo ya del cuaderno ahí de la Sí. catequesis, todo eso. O sea, ya no existe el limbo, por decir un ejemplo, como grandes teólogos, pero no es que, a ver, una cosa quiero que entiendan mucho, los papas no dan decreto más porque, repito, ya amanecieron inspirados, ellos estudian la tradición de la teología y escuchan las grandes propuestas para poder declarar algo. Una declaración de un dogma es un sufrimiento para un papa y cuando se concluye bien, se esclarece bien, pues obviamente que se hace con mucha claridad porque se tenía claro el tema, si no, no se podía declarar de esa manera. Muchos imaginamos que el Papa como que señor, mañana que declaro así, voy a declarar eso, ya estuvo así, no, 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 no. Hay una seriedad en todo esto, hay una evolución en todo esto. Repito, lo que sí es claro es que el pecado existe y eso lo tenemos más que claro nosotros y vivimos sus consecuencias. Entonces sí es Exactamente hasta dónde dogma. llega y distinguir lo que es el pecado original y lo que es el pecado personal de cada uno de nosotros. Y hoy lo que decía Juan Pablo II, el pecado social, porque nuestros pecados tienen una dimensión social también, son elementos, son dimensiones muy importantes que van apareciendo, que se van comprendiendo y que eso con un fin, cómo aprovechamos mejor la gracia de Dios, cómo aprovechamos mejor el amor de Dios, cómo vivir cristianamente, lo que insistimos mucho, cómo vivir como redimidos, que es lo más importante. ¿De Entonces acuerdo? el pecado original es dogma, el pecado Es dogma en original. cuanto que sí existe, o sea, existe el pecado y el pecado tiene un origen, obviamente. Sí. Y a todos sus matices, ya lo veremos, lo iremos clarificando Ok, poco a poco. ¿De acuerdo? sí, eso no tenía idea de eso. Ok. Es un dogma que existe el pecado y que tuvo un origen, obviamente. Y Ujú. que se reafirma en el pecado de cada uno de nosotros, además, Sí, desde claro, luego. sí. Ok. ¿Algo más? Padre, buenas noches. Noche, Dani. Alguna vez escuché un comentario no hace mucho y tiene que ver con esta parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, ¿no? Es algo, yo lo entiendo como una contraposición a lo que sería la comunión de los santos, donde el pecado ahorita que hablaba esto de la dimensión social, el pecado de una persona
afecta a todo el cuerpo místico de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces el pecado de otras personas puede también de alguna forma incitar al pecado de los demás miembros del cuerpo. Si no mal recuerdo, ese concepto lo escuché y es contrario a la comunión de los santos. Yo así lo entiendo porque la comunión de los santos obra al revés, ¿no? Nosotros podemos beneficiarnos de los méritos de la iglesia triunfante, de los santos del cielo. Los santos del cielo pueden interceder por nosotros y eso nos favorece pues en nuestra vida espiritual, ¿no? O en la vida terrenal. Así es como entiendo yo la comunión de los santos y esta ayuda que nosotros podemos ejercer inclusive por las almas del purgatorio y recibir de las almas benditas, ¿no? De la iglesia triunfante. Sí, todo está bien, nomás hay que dimensionarlo bien, para no malentenderse. Hay que dimensionarlo bien, hay que matizarlo bien y hay que entender también los alcances. Primero, que quede bien claro, no hay un Dios y un ser negativo a la altura de Dios. Eso quede bien claro. Primero, voy a ir en partes, ¿eh? Y ahorita llego hasta donde me preguntaste ahorita, comentas, Daniel. Es decir, la fuerza del demonio es una criatura de Dios, porque era Luzbel, criatura de Dios, que después de eso obedeció y se apartó de Dios. Muy bien. Entonces, la fuerza del demonio no tiene comparación con la inmensidad del amor de Dios. Eso quede bien claro. Ahí sí, ahí no hay comparación. Eso lo presentó San Tomás, San Agustín, cuando estaba en maniqueísmo, pero viene la siguiente evolución, San Agustín. Entonces no hay comparación. Igualmente, el pecado tiene muchas dimensiones. Una dimensión moral, ¿en qué sentido? O mal ejemplo. Perdón que ponga ejemplos tan cotidianos, no digo por nadie. Este, el papá es, y digo de algo que no es grave, ¿eh? De algo que no es grave. Porque bueno, el papá es bien mal hablado para todos, bien mal hablado. Lógico que va a contagiar a los hijos de decir malas palabras, o sea, es muy normal, se contagia. Entonces, un contagio en el sentido moral, en el sentido de que hay una influencia, una influencia. Hay, entonces hay una influencia. Entonces, si ahorita vemos una cultura de pecado, bueno, pues es una cultura de pecado porque escuchamos el reggaetón y escuchamos esto y escuchamos lo otro, las películas, todo nos induce, todo nos llama al pecado. Y te pone a un desorden las cosas materiales, ¿no? Y te pone el carro por encima de todo y te pone el disco por encima de todo y te pone el perfume, como si no te gusta este perfume ya no estás en el nivel de los seres humanos y o sea, todo te lo redimensiona la realidad. O es una influencia negativa, es la dimensión del pecado, ¿no? Pero a mí, en ese sentido, pero la responsabilidad frente a la salvación es personal, eso quede bien claro. La responsabilidad frente a la salvación, esa es personal. Mi papá era un narcotraficante, mi papá era un borracho, pero yo tengo una responsabilidad personal, no tengo obligación, o sea, él me puede influir, pero no me determina, es lo que quiero que entiendan, no me determina. Entonces mi salvación no me la determina nadie, ni mi abuelo porque fue un narcotraficante, ni mi papá que fue un santo, tampoco determina mi santidad. Es decir, mi bisabuelo era un narcotraficante y mi papá fue un santo. Ni uno determina, o a poner más directo, mi mamá era una santa y mi papá era un narcotraficante. Ni mi mamá determina mi santidad, ni mi papá determina mi pecaminosidad. Hay una responsabilidad Sí. personal. Hay un ambiente adverso, eso sí. Un ambiente favorable, eso sí. Pero no es determinación. Y la salvación es que Cristo murió por todos y que yo personalmente me uno a Él. Toda mi familia es santa y todos viven la fe. Yo me aparté y sigo el peor de los caminos. Es una decisión personal. Yo me aparte, eso no va a condenar a mi madre, eso no va a condenar a mi hermano, porque ellos han optado por vivir bien. Entonces, la dimensión social del pecado, sea por lo que heredamos desde el origen, como hoy lo que llamaba Juan Pablo II sobre las redes sociales, las estructuras del pecado significa una complicación para el hombre,
pero no una determinación. Nadie me determina ni a salvarme, ni nadie me determina a condenarme. Eso lo acepto o lo rechazo. ¿De acuerdo? Una cosa y otra. O de un ambiente perverso y todas las estructuras del mundo están pervertidas, todas están ya corruptas, todos. Y todo está corrompido ya todo. Pero yo no estoy determinado por eso para decir, entonces yo ya también ya quedé determinado a la muerte eterna, ¿no? Yo libremente acepto esa negatividad que me mueve, que me empuja. Entonces es la dimensión del pecado, es la influencia negativa, esa complicación negativa, pero no una determinación, porque la determinación es que Dios quiere que yo me salve y yo acepto la salvación. ¿De acuerdo? El contagio social que tenemos tan equivocado, tan difícil, no nos puede, no podemos justificarnos en eso para tener una condenación, ¿no? Porque yo al final voy a tomar mis decisiones. Por eso Dios nos hizo personas, hizo personas libres. Y al final, mi santificación y mi condenación va por una decisión netamente personal. Yo decidí, yo decidí imitar a mi padre que está en lo peor del mundo, o decidí imitar a mi madre que está en la salvación. ¿Qué decidí yo? Ahí está mi determinación. Pues, ¿hay influencia? Sí. ¿Hay complicaciones? Sí. Ahora, la iglesia, la iglesia se ve limitada por sus miembros, y aquí como testigos de somos nosotros. Cómo nos influimos equivocadamente, ya cuando ya entramos al chisme, a la crítica, a la destrucción y a poner el pie al otro, lo que sea. Pero la iglesia es mucho más que todo eso. Así como ponía la diferencia entre de la fuerza del mal, la fuerza de la gracia que es Dios, igualmente en la iglesia. O sea, la iglesia, si la vemos por sus miembros y por lo que nosotros somos cada uno, pues diríamos la iglesia es pecadora. Pero si lo vemos por lo más grande, que la iglesia, para empezar, la cabeza es Cristo, pues hombre, caray, estamos infinitamente muy por encima del pecado. La cabeza es Cristo, el sustento es Cristo, y los sacramentos no están en riesgo como tal, el sacramento está como en riesgo como tal, al grado que yo puedo llevar toda mi vida de pecado desordenado a morir, y un día de repente un toque de Dios me movió el corazón, me convertí, y en 5 minutos puedo cambiar mi vida ya, porque no hay una determinación, hay una influencia, no una determinación. Entonces, distinguir entre lo que es una influencia, Lo que se tiene. al ejemplo, un contagio, las estructuras del pecado, y por eso esa es la dimensión social del pecado, de que mis actos equivocados dañan a otros. ¿En qué sentido? Pues si yo me dedico a robar, pues yo soy un ratero, pero al robar, pues estoy dañando a mis vecinos, les hago pasar coraje, que se pierdan sus bienes. Entonces esa es la dimensión social del pecado, y que daña el actuar de los demás también, pero no determina el actuar de los demás, no es determinante, es lo que quiero que quede bien claro, no es determinante. Además, la gracia está abierta para todos en el momento que querramos agarrarla. Yo hoy decido agarrarme de la gracia de Dios y hacer un cambio fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos en esas dimensiones. ¿Algo más? ¿Nadie más? Bueno, yo les No, agradezco padre. mucho, como siempre. ¿Hay alguien por ahí? No, muchas gracias, padre. No, estamos para compartir con todos. Y gracias por las preguntas, No. pues nos hacen aclarar puntos, ¿eh? O sea, Sí, sus comentarios, sus preguntas, como la de Mayla, Daniel, todo esto, nos permiten entrar y ahondar en puntos que los vamos a ir esclareciendo más adelante, pero qué bueno que también vayan sacando algunos de ellos. Muy bien, Martín. gracias, padre. Bueno, vamos a terminar con una vez María, que fue llena de gracia, ¿eh? Ella, por encima de un mundo que yacía en tinieblas, ella dijo sí a Dios, dijo sí a la gracia. Esto sale María, llena de Llena gracia, eres de Señor. gracia, El Señor es contigo, Y bendita eres eres de todas las de todas las mujeres, mujeres, y y bendito bendito el bendito el fruto fruto de de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega, por ruega Señora, por por nosotros nosotros los nosotros pecadores, 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 ahora y ahora en la y hora en de en la la nuestra hora hora de de muerte. nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y Padre, del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, que descanse. Descansen, buena noche y seguimos ya la próxima sesión. Dios los bendiga. Saludos a los que están siguiendo por Facebook. Sí, Padre. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.